Bueno, interesa mucho las grandes civilizaciones, Roma me comentaba. Sí, o sea, me interesan, obviamente, Roma, para bien, para mal, de una u otra manera, marca el curso de la historia hasta el día de hoy. Entonces, el día del derecho romano marca todavía a las sociedades de Occidente, pero igual hay otras de las cuales hablo. ¿Ah? Otra civilización interesante fueron los sumerios, por ejemplo. Claro. También me remito a cosas de los egipcios. Entonces, no, me interesan todas las civilizaciones. Hay un punto que me parece muy interesante y atractivo, que trato de... es cuando termina la era del hielo y el hombre, la sociedad, la humanidad empieza a transformarse en civilizaciones. ¿Ah? Cuando presiente se da cuenta que el clima se estabilizó, y ese es un momento bisagra que me parece muy emocionante de la humanidad, cuando logra los primeros cultivos y comienzan estos primeros procesos civilizatorios en, en Mesopotamia, Mm, esencialmente. mm. Sí, volviendo a Roma, le dedica un capítulo a los buenos emperadores, como se les conoce Sí, le popularmente. dedico un capítulo a los cinco emperadores, bueno, porque la mirada hollywoodense que tiene la gente, eh, Nerón malo, Marco Aurelio bueno. claro, la mirada que tienen es todos los emperadores locos, degenerados, y la verdad es que no es así. Claro, existió un Calígula, que quizás fue el peor de todos, Nerón, que fue bastante malo, pero yo diría que igual tenía mala publicidad, mala prensa. Pero si uno ve muchos otros emperadores, Tiberio, que era un tipo hosco, pero igual era un gran administrador, Vespasiano, y estos cinco emperadores y lo pongo ahí, es inusual que una nación, país, tenga la suerte a lo largo de 100 años de tener cinco buenos gobernantes, como fueron los que tuvo Roma, ¿no es cierto? Eh, y de forma consecutiva, digamos. No puedo dejar de preguntarle, ¿cuál es su emperador favorito? Marco Aurelio, sin duda alguna, Marco Aurelio. Una vez le pregunté a una profe que hacía historia antigua y ella me dijo Trajano, que es más Bueno, cliché. Trajano también es un emperador obviamente importante, el que más expande el imperio, pero es Marco Aurelio porque su libro, su enseñanza del estoicismo, el libro Meditaciones, que es un libro que va mucho más allá, es un libro sobre la ética de la vida, entonces, que también es escrito por una persona que en ese momento ostentaba el mayor poder del mundo, entonces tiene la capacidad de escribir un libro desde que habla mucho de la simpleza, de la humildad. Eso me llama mucho la atención. ¿Usted diría que Hollywood le hace justicia en Gladiador? Yo diría que sí, fíjate que en Gladiador, de los personajes bien logrados, Marco Aurelio es el personaje bien logrado. Sí, yo diría que se acerca dentro de lo que ellos pueden hacer en un esquema que busca ser comercial y todo, pero un personaje que no se aleja tanto de lo que él fue, digamos. Dentro de los muchos trazos que hay acá en este libro, usted toca varios temas que me imagino tienen que ver con sus intereses u obsesiones personales, la historia de la ropa, las modas, pero también me llamó la atención, metió un capítulo especial para mujeres, para grandes mujeres. Sí. ¿Cómo nace esa idea? Bueno, sinceramente mi objetivo es también visibilizar a la mujer a través de la historia. ¿Ah? Ujú. Y que no quede fuera y que claro que hubo mujeres relevantes en la historia universal. Eh, Ahí sin ir más lejos dedico eh, un capítulo, un párrafo a esta mujer que era actriz de Hollywood, que en 1950, Sí. Katie Lamar, que gustaba de la electrónica. Resulta que sus estudios de electrónica sentaron las bases del mundo Wi-Fi, Ujú. y ella era una actriz de Hollywood. Entonces, sí, mi objetivo fue también visibilizar a la mujer a través de la historia. Ujú. Y con mujeres maravillosas, por supuesto, la reina Boudica, eh, Zenobia, en fin. Me gustó construir ese capítulo. Si tuviera la oportunidad de sentarse a entrevistar a una de ellas, ¿a quién elegiría? Hoy serían
Eh, yo diría que a la reina Boudica, fíjate. Sí, hay un trazo, creo, ella tuvo por las cuerdas al ejército romano en Bretaña, al punto que los romanos pensaban en abandonar Bretaña, y creo que en una carta que escriben, un mando, y le pide que describa a Zenobia. ¿Ya? Entonces él la describe, dice, es alta, es delgada, es atractiva, con una larga cabellera pelirroja y con una mirada tan penetrante que haría temer a los mismos dioses. Entonces ciertamente sería interesante conocer una mujer así. ¿Qué época le hubiese gustado vivir? Ah, me hubiera gustado vivir el Renacimiento, que lo encuentro fantástico, y me hubiera gustado vivir justamente la transición de la Roma republicana a la Roma imperio. La época más movida. La época movida. Bueno, siempre fue movido la historia de Roma, pero y el Renacimiento también me parece fantástico porque es la palabra de los historiadores exacta, es un renacer de la humanidad en las artes, en el pensamiento. ¿En qué batalla le hubiese gustado pelear? La batalla de Sama, de el general Publio Cornelio Escipión contra el cartaginés Aníbal, porque también es una batalla que de una u otra manera define el curso de la historia. Cuando llegan un par de días después las noticias de la victoria romana que habían tenido, ellos habían estado por las cuerdas con Aníbal a las puertas de Roma. Los romanos, el Senado romano, toma conciencia plena, esto es el año 200 a.C., de que ellos a partir de ese momento son los únicos dominadores del mundo conocido. Y ahí se largan en una carrera a conquistar el mundo conocido, a dominar, porque la mirada de ellos era de dominación, no tanto de conquista. ¿En qué barco le hubiese gustado navegar? ¿En el Siracusa o en el holandés errante? Me hubiera gustado en el holandés errante. Sí. Sí, estaba mucho más misterio, más mística. Claro, el Siracusa era mucha luz oriental, ¿no? El holandés errante mucho más aventura, más incertidumbre, sin duda alguna. Y don Tomás, ya para ir cerrando, ¿ha pensado o quizás ya tiene en marcha la idea de un libro con este mismo estilo, pero con Chile, con historia de Chile? No, la verdad es que bueno, estoy escribiendo una novela histórica chilena, de contexto histórico. La verdad es que es una cosa novelada, en la cual intentaré, a través de un par de personajes ficticios encuadrados en el contexto histórico de Chile entre 1860 y 1915, narrar cómo se fue construyendo Chile, digamos, con sus cosas positivas y sus bemoles. En eso estoy, ya estoy en la mitad. ¿Cuándo lo tendremos en librerías de nuevo? ¿Primer semestre del año que viene? El primer semestre del próximo año. Buenísimo. Sí, el primer semestre del próximo año. Excelente. Don Tomás, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted, muchas gracias, muy amable.